¿Quién lo diría? Solo unas horas de avión separan la Jota Navarra del Bhangra Punjabi. Desde que vivo en Euskal Herria, hace ya 22 años, esta es la primera vez que no tengo que esperar al verano para volver al Punjab, la tierra donde nací y el único estado indio de mayoría sikh. El Punjab, es decir, el país de los 5 ríos, está situado al noroeste del subcontinente indio y con una extensión similar a media península ibérica, fue desde los comienzos de la civilización del Indo la gran ruta de invasión hacia la India. Arios, persas, griegos, mogoles, turcos o afganos, entre otros, protagonizaron siglos de tumultuosa historia que moldearon el carácter y la identidad de los habitantes de esta región. Sin el calor sofocante del verano, el Punjab se convierte en un país que casi había olvidado. En cuanto nos detenemos frente a mi casa, la puerta del coche se transforma en la máquina del tiempo y los recuerdos y sensaciones de mi infancia y mi juventud aparecen ante mí. Esta señora que cuida de sus nietos me recuerda a mi abuela. También mi padre llegaba a casa en bicicleta tras terminar su jornada de trabajo. Este niño recrea las travesuras de mi hermano Bali. Junto a ellos creo ver a mi madre, mis hermanas, mis numerosos primos y primas, ahora padres y madres de familia. Al volver a la realidad, todos ellos se han materializado como por arte de magia, junto a vecinos y amigos de siempre, para recibirme con sincera alegría, aunque algo decepcionados esta vez por la ausencia de mi esposa Gema y mis hijas Inder y Kiran, que no han logrado librarse de sus obligaciones cotidianas para venir conmigo. Al igual que en mi patria adoptiva, lo primero es lo primero, y tras este primer emocionante encuentro y el consabido chai, o té de bienvenida, llega la hora del almuerzo. Haciendo honor a la fama de buen comedor y gastrónomo del Sikh, llega una gran variedad de platos caseros que se sirven a la vez para que cada comensal se los distribuya de acuerdo a sus apetencias. Nunca faltan el yogur y la ensalada para atenuar los sabores ardientes del especiado menú. Tras el almuerzo, unos dulces y, como no, nuevas dosis del delicioso y reconfortante chai. Esta vez en el patio de la casa familiar de mi primo hermano Kala, el protagonista de esta historia y la razón de mi extemporánea visita. La ceremonia matrimonial durará varios días y aunque el novio Kulbir Singh alias Kala aparezca en estas imágenes con ademán impasible, casi ajeno a los acontecimientos que se van a desencadenar en su honor, podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que está realmente acongojado. Las mujeres cantan canciones satíricas dedicadas a los novios y sus cualidades, mientras comienza una peculiar, aún para mí, ceremonia de intercambio de regalos entre los familiares y amigos del novio. Algo similar estará ocurriendo a unos kilómetros de aquí, en casa de la novia, a la que Kala apenas conoce aún. El complejo ceremonial de intercambio de obsequios y dinero, una suerte de bingo familiar cuyas normas de juego solo conocen los más mayores, fascina tanto a grandes como a pequeños. Tras la ceremonia, comienza un baile amenizado por una estridente banda de música de las que actualmente suplen a nuestros instrumentos tradicionales. Cosas de la moda. Afortunadamente para mis oídos, mis hermanas, por su familiaridad con el novio, toman rápidamente la voz cantante. Las mujeres son las que protagonizan la parte más tradicional de la fiesta. Los golpes al cesto simbolizan de algún modo lo que le espera a Kala si no cumple con sus obligaciones. Tras ellas llegan los desinhibidos bailes al son de las melodías de Bollywood
Los hit parade del momento. Pese a todo, creo que el jet lag y las emociones del día serán un antídoto lo suficientemente poderoso como para exorcizar los efectos devastadores que el volumen de la música está provocando en mi aparato nervioso. Geográficamente, el Punjab histórico estaba situado entre las actuales India y Pakistán. 16 millones de musulmanes compartían con 15 millones de hindúes y sikhs las callejas de miles de ciudades y aldeas, constituyendo 3 comunidades diferenciadas pero imbricadas entre sí. Aunque la religión diferenciaba a estas comunidades, tenían en común una lengua, unas tradiciones, una identidad como punjabis y, sobre todo, una coexistencia de tipo económico que creaba unos lazos muy fuertes. Una gigantesca y eficaz red de canales de riego habían convertido al Punjab en la despensa de la India, y la excelente red de carreteras y vías férreas permitía un eficaz intercambio de mercancías con el resto del país. Cuando en 1947 la India se partió en 2 para satisfacer la exigencia de un país propio para la minoría musulmana, el Punjab, al igual que sus infraestructuras, quedó dividido en 2, por lo que su organización económica quedó seriamente dañada. Millones de hindúes y sikhs que quedaron en el lado musulmán y otros tantos musulmanes del lado indio se lanzaron a los caminos del éxodo, protagonizando un intercambio de población sin precedentes en la historia de la humanidad. Nuestro médico de siempre, desde la altura de sus casi 100 años de vida, recuerda muy bien aquella época. Hindúes y musulmanes vivían juntos y se respetaban unos a otros. Si había alguna ceremonia o acontecimiento familiar, preparábamos comida y les llevábamos también a ellos. No había enemistad. Lo compartíamos todo. Antes de la partición, hindúes y musulmanes vivíamos muy bien. No había problemas. Aunque la convivencia entre las distintas comunidades se había desarrollado sin grandes problemas durante muchas generaciones, una larga tradición histórica de agravios mutuos que parecía superada resurgió a instancias de algunos políticos y dio lugar a una triste vorágine de horror y barbarie en la que se vieron implicados todos, cegados por la sed de venganza y un odio irracional. Un entonces joven, Gurnam Singh Bhatti, mi padre, fue testigo de algunos de aquellos lamentables sucesos. Antes, aquí vivíamos en hermandad con los musulmanes. No había animadversión contra ellos. Pero cuando vinieron los refugiados desde Pakistán y contaron aquellas cosas y empezaron a llegar los cadáveres, provocaron en la gente de aquí esa reacción contra los musulmanes. Desde aquellos aciagos días hasta el momento, ha habido 3 guerras declaradas entre la India y Pakistán, además de numerosos atentados terroristas y excesos policiales, sobre todo en Cachemira, territorio disputado en este conflicto larvado y constante, que ocasionan gran número de víctimas todos los años. Pero en Nuagaj, principal enclave de la frontera indo-pakistaní en el Punjab, el enfrentamiento entre ambos países se limita afortunadamente a una especie de pantomima como la que veremos en estas imágenes. Tras algunas carreras, resoplidos y empujones, llegamos a las gradas que ambos países han colocado, cada uno en su lado, para animar el cambio de guardia y la arriada de sus banderas. La afición del lado pakistaní jalea a sus soldados con sonoros gritos de «Alá Akbar», es decir, «Alá es grande». En el lado indio el grito más escuchado es el de «Hindostán Zindabad», o lo que es lo mismo, «Viva Hindostán».
En este ambiente de derbi deportivo, ciudadanos anónimos hacen alardes de patriotismo, mientras los soldados se preparan para hacer excéntricos paseos militares. Lo más positivo de todo este galimatías es el sonoro aplauso que recibe por parte de ambas aficiones la recién inaugurada línea de autobús entre Delhi y Lahore, como muestra de buena voluntad mutua entre ambos países. En cualquier caso, no creo que este sea el destino de Kala y su esposa para su luna de miel. Llegó el gran día, hay que ir como un pincel. Si algo distingue al Sikh es su turbante. No se trata de coger una tela cualquiera y envolver en ella la cabeza sin ton ni son. La operación requiere su tiempo y cierta maña que se adquiere con la práctica. Los niños empiezan por llevar una trenza que se peina como un moño en la parte superior de la cabeza. Más adelante, este se cubre con un pañuelo. Y con la mayoría de edad vendrá el turbante. Los turbantes son de muchas formas y colores, pero la medida estándar es de unos 6 metros. Se utiliza para cubrir el cabello, pues llevarlo al descubierto se considera indecoroso, a menos que se esté en familia. Hay quien hace del turbante un fetiche, de manera que llevan varios a la vez. Bueno, esto ya está. Veamos qué tal le va a mi primo Kala. Un enjambre de primas y tías rodea a Kala y a su pequeño padrino Prabhu. Pese a su semblante impertérrito, todos sabemos que la procesión va por dentro. Y no solo por dentro, porque cuando terminen de acicalarlo, se convertirá en el protagonista de una comitiva que recorrerá al son de la inevitable charanga los pequeños santuarios de la aldea, en los cuales se orará brevemente pidiendo a Dios dicha y fortuna para el novio y su inminente nueva familia. Nuestra condición de fieles sikhs y el enfrentamiento secular que nuestra comunidad ha tenido en el pasado con los musulmanes no supone un obstáculo para que el cortejo se dirija al mausoleo musulmán de la aldea, erigido en memoria de algunos hombres santos del Islam que allí se encuentran enterrados. Mientras Kala y sus invitados se desplazan al pueblo de la novia, donde se realizará el principal rito de este largo ceremonial que durará varios días, ha llegado el momento de aclarar qué es el sijismo, la religión que practicamos la mayoría de los que hemos aparecido ante las cámaras y cuya historia nos servirá seguramente para entender mejor algunos de los acontecimientos que ya hemos visto y otros tantos que nos quedan por conocer. El sijismo nació a finales del siglo XV en la región de Punjab, donde los lazos entre hindúes y musulmanes eran más estrechos y conflictivos que en cualquier otro lugar de la India. Se puede decir que su origen más inmediato es precisamente el violento encuentro en los campos de batalla entre el Islam monoteísta y el hinduismo politeísta. Su fundador fue Guru Nanak, quien prefirió desde muy niño discutir con los santones y ascetas hindúes y musulmanes a estudiar como exigía su origen familiar los antiguos textos sagrados. Tras observar que el enfrentamiento secular entre ambos credos no había traído al Punjab más que miseria y desolación, se dedicó a buscar la verdad mediante la oración y la meditación, y después de recorrer los santos lugares del hinduismo y el islam, concluyó que el mensaje esencial de ambas religiones es el mismo, por lo que propuso una doctrina que pretendía ser un paso hacia adelante para ambas. Guru Nanak nunca se reclamó como elegido por Dios, sino como un simple guru, es decir, maestro.
Con objeto de resumir las ideas esenciales de esta doctrina de manera sencilla y fácilmente comprensible, hemos pedido su colaboración a una de las máximas autoridades de la religión Sikh, el Jadedar Avtar Singh, presidente para toda la India de la Asociación de Templos Sikhs, complejos religiosos que se llaman gurdwaras en nuestra lengua. Guru Nanak nació en 1469 en una familia de brahmanes de Nankana Sahib. Sus pensamientos revolucionarios empezaron desde pequeño, pues hacía preguntas tan profundas a sus maestros que estos no sabían contestarle. Solía decir: no hay hindúes, no hay musulmanes, no hay más que un Dios, la verdad suprema. Luchó contra la injusticia de los poderosos, pero solo con la palabra, y la oscuridad que había en la sociedad empezó a iluminarse con sus enseñanzas. Todos los que creían en las enseñanzas del Guru Nanak eran Sikhs, que quiere decir discípulos. Las enseñanzas centrales del sikhismo se resumen en alabar a Dios, trabajar honestamente y, como hacía el propio maestro, compartir con los demás lo que se posee. Era un mensaje conciliador que se expresaba a favor de la igualdad de sexos y contra la tiranía política, la injusticia social, la hipocresía religiosa, los rituales sin sentido y las supersticiones, y que se fue completando con las aportaciones de los 9 sucesores del Guru Nanak, que fueron modelando poco a poco una comunidad de discípulos a la que dotaron de una escritura propia, recopilando sus himnos y enseñanzas en un libro, el Adi Granth, creando al mismo tiempo unas instituciones propias. La propagación del sijismo alarmó a los musulmanes ortodoxos. Los sikhs fueron perseguidos y surgieron los primeros mártires. Gradualmente, la pacífica secta de los sikhs se fue transmutando en una organización de tintes militares. Este Gurdwara de Anandapur Sahib conmemora el momento y el lugar en el que el Guru Gobind Singh, el último sucesor de Guru Nanak, ya en el siglo XVIII, dio a la comunidad Sikh sus rasgos distintivos definitivos tras la muerte en Delhi bajo martirio de su padre, el 9º Guru, llamado Tegh Bahadur, a manos del emperador mogol Aurangzeb, un fanático integrista musulmán. Aquí, en Keshgar Sahib, se guardan con gran veneración las armas que Gobind Singh y sus discípulos portaban en aquellos momentos históricos para el sijismo. Guru Gobind Singh fue el 10º y último Guru. Fue él quien pensó en que hacía falta un ejército para luchar contra la injusticia. Dijo: cuando todos los medios han sido agotados, entonces es correcto el uso de la espada. Y creó una armada que sería reconocida por todo el mundo: la Khalsa, la comunidad de los puros. Es el ejército de Dios, creado por la gracia de Dios. Todos los que pertenecen a la Khalsa deben llevar las 5 Ks. Kesh, no cortar nunca los cabellos. Tenemos pelos desde que nacemos. No tenemos por qué cambiar el designio de Dios. Kanga es el peine para el cuidado del cabello, símbolo de aseo y respeto por el cuerpo. Kara es la pulsera de acero que nos hace recordar que no hay que actuar con maldad y que todos somos hermanos. Kachera es un calzón, símbolo de la pureza y castidad y del respeto a la mujer. Kirpan es el puñal o la espada que simbolizan la lucha contra la injusticia y la defensa de los humildes.
Estas normas siguen cumpliéndose con mayor o menor fidelidad según sea el grado de religiosidad de cada uno de los aproximadamente 25 millones de sikhs que hay actualmente en el mundo. Pero hay quien las sigue practicando a rajatabla. Nos referimos a los Nihang, una especie de samuráis o monjes guerreros que viven en comunidad con sus familias en sus cuarteles. Ellos dedican gran parte de su tiempo a peregrinar por los santos lugares y representan el ideal de soldado espiritual que propuso Guru Gobind Singh cuando creó la Khalsa. Somos la armada que fundó Guru Gobind Singh. Nuestra función es proteger a los pobres y a los indefensos. Todo lo que nos dijeron los maestros lo seguimos. Si lo moderno nos sirve de algo, lo aprovechamos. Dios está allá donde nosotros estemos. Nuestra religión es para todos, no hay castas, es para toda la humanidad. La Khalsa no tiene enemistad con nadie ni con ninguna religión. Cuando alguien viene con humildad, recibe humildad. Si vienen con malas maneras, reciben malas maneras. Si cogimos la espada, fue para defendernos, no para conquistar riquezas ni nada de eso. Guru Gobind Singh determinó que con él acababa la saga de los gurus. En adelante el maestro y guía había de ser el Guru Granth Sahib, el libro sagrado, una versión revisada y completada por él, del Adi Granth. Los salmos del libro son recitados y cantados constantemente en los templos sikhs, llamados gurdwaras, mientras sus páginas se abanican con una especie de plumero para que ningún insecto ose profanarlas. Dos de los aspectos más significativos del credo sikh se resumen en una de las sentencias más conocidas del libro. No hay diferencia entre hombre y mujer, ni entre castas. La única casta del hombre es la humanidad. De este concepto igualitario derivan el hecho de que el sijismo no tiene un clero propiamente dicho, pues se considera que cualquiera es igualmente digno de dirigir la oración, y el de que los hombres reciban el apelativo Singh y las mujeres Kaur, en lugar de algún apellido que denote su casta. La mujer Sikh tiene en general mejores oportunidades de emanciparse que la mayoría de sus vecinas hindúes y musulmanas. Mi cuñada Yatinder es un buen ejemplo de ello. Estoy en el partido del Congreso porque es laico y está de parte de los necesitados, y porque en este partido las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Somos 27 concejales, de los que 8 somos mujeres. Una de nuestras principales preocupaciones es la igualdad de la mujer, sea esta hindú, musulmana o lo que sea. Aunque somos de diferentes partidos, a este nivel todas pensamos lo mismo. Las señas de identidad que este sistema de creencias ofrecía, junto con la necesidad de crear un frente común contra la tiranía del imperio mogol y la amenaza de otros invasores como los afganos, fue el origen de una unidad política y militar que alcanzaría su máximo esplendor a finales del siglo XVIII, durante el reinado de Ranjit Singh. Este monarca, que consiguió unificar el territorio y a las distintas facciones sikhs bajo su reinado, es el héroe que muchos independentistas sikhs de la actualidad quisieran imitar cuando hablan de la creación del Jalistán, es decir, de un estado propio para los sikhs. Pero lo cierto es que este germen de nación sikh desapareció prácticamente a la vez que su creador. A la muerte del monarca, las distintas facciones resurgieron para disputarse el poder y crearon un estado de guerra civil y caos político que los británicos pronto aprovecharían para hacerse con el territorio. Una vez pacificado este, los colonizadores, impresionados por las dotes militares de los sikhs, les ofrecieron la oportunidad de integrarse en su propio ejército. Comenzaría entonces una época de prosperidad y desarrollo en la que los sikhs recibieron un trato preferencial frente a otras comunidades de la India. Fue entonces cuando los ingleses construyeron la red de canales de riego y de ferrocarril que convirtieron al Punjab en una de las regiones más prósperas del subcontinente, conocida también como la despensa de la India.
El hablar de la despensa me recuerda que dentro de poco tendremos ocasión de degustar algunos ejemplos de la afamada gastronomía punjabi. Acabamos de llegar al punto en el que Kala nos espera para partir en comitiva en busca de la novia. Los invitados van llegando, y como no, con ellos llega también la bullanguera banda de música que lleva 2 días taladrándonos los oídos. Ya en la aldea de la novia, los familiares y sus invitados nos esperan. Entre todos entonamos una breve pero sentida oración que rebaja la tensión del ambiente. Para terminar de confraternizar, hay un intercambio de regalos entre ambos grupos de invitados. Para afianzar los nuevos lazos de hermandad, llega el piscolabis o amaiketako, pero primero el novio tiene que entablar una especie de regateo simbólico con las hermanas y las amigas de la novia para poder acceder a la carpa colocada al efecto. Después el novio se dirige a la casa de los padres de la novia. Nosotros iremos al Gurdwara, en el que se oficiará la ceremonia, donde todo está ya preparado en espera de que lleguen los novios. Hasta que esto suceda, los versos del Granth Sahib son cantados con fervor para ser escuchados en varios kilómetros a la redonda gracias a un atronador equipo de megafonía que no consigue, sin embargo, desvirtuar la dulzura de sus salmos. Los novios han llegado y comienza la ceremonia, en la que solo en algún fugaz momento se cruzarán sus huidizas miradas. सतगुर पास बिनंतिया मिले नाम आधार. El momento principal, que se repite en 4 ocasiones, es cuando los novios se levantan y, sujetando una tela que simboliza su unión, caminan en torno al libro sagrado para terminar volviendo a su posición inicial. Entre los emocionados invitados destaca mi hermana Sukhbinder, más nerviosa incluso que los propios novios, ya que ha sido, con la ayuda de su marido, Sarabjit Singh, quien ha realizado la labor de intermediación entre ambas familias y se siente responsable de que todo salga según lo establecido. Llega el momento del prasad, la Santa Comunión, en el que el dulce néctar se reparte entre todos los miembros de la comunidad, sin distinción entre hombres, mujeres o niños, e incluso invitados de otros credos, como símbolo de hermandad. El reparto del prasad es uno de los actos más simbólicos que se producen en un Gurdwara. Aquí, en el Templo de Oro, son miles las raciones que se ofrecen al final del día, lo que obliga a que su reparto esté perfectamente organizado. Este templo es el más sagrado para los sikhs. Al igual que el resto de los gurdwaras, está abierto a todo el mundo. Los únicos requisitos que se exigen para entrar son descalzarse, lavarse los pies y cubrirse la cabeza. Supongo que os habréis fijado en que muchos de estos fieles no utilizan turbante. Ellos son los Sahadari Sikhs, quienes, aunque no han adoptado todas las normas del Guru Gobind Singh, siguen las enseñanzas del Guru Nanak y sus sucesores. Para facilitar el cumplimiento de estas normas de acceso, existe un servicio de guardarropía perfectamente organizado y totalmente gratuito, donde también se puede uno proveer de un pequeño turbante o pieza de tela para la cabeza.
Eso sí, está terminantemente prohibido introducir tabaco o cualquier otro tipo de droga en un gurdwara. Creo que puedo decir sin temor a parecer demasiado chauvinista que este remanso de paz y espiritualidad es tan bello como el más bello de los monumentos de la India. Tanto como pueda serlo el propio Taj Mahal. Pero al contrario que este, el sagrado Templo de Oro es un monumento vivo donde el peregrino puede orar, reunirse, aprender los textos sagrados, hospedarse e incluso comer. En el Guru Ka Langar, la cocina del maestro, se preparan cada día miles de raciones para los peregrinos. Esta cocina comunitaria está atendida por cientos de voluntarios perfectamente organizados en brigadas. Unos se dedican a preparar los ingredientes que formarán parte de un menú exclusivamente vegetariano. Otros de cocinarlos en estas gigantescas y humeantes cacerolas que expanden sus ricos aromas por los alrededores. Y hay quienes tienen la responsabilidad de servirlos entre los visitantes en los numerosos comedores comunitarios del complejo religioso. Por último, el servicio de limpieza utiliza un eficaz trabajo en cadena para dejar las bandejas, llamadas talis, relucientes y listas para su uso. Cerca de allí, el templo cuenta con varias hospederías que ofrecen, a cambio de un donativo absolutamente voluntario, un más que aceptable alojamiento, sencillo pero limpio y agradable. Con el valor añadido de que uno se encuentra alojado en el mismísimo Templo de Oro de Amritsar. Cabe señalar que estos servicios no son exclusivamente para los peregrinos sikhs, sino que cualquier visitante puede hacer uso de ellos. En el centro de un estanque se encuentra el Hari Mandir Sahib, el Sancta Sanctorum del complejo religioso, un pequeño edificio de 2 pisos con una cubierta dorada para cuya fábrica se utilizaron más de 750 kilogramos de oro puro y que es la que da nombre al Gurdwara. En su interior, los salmos del libro se cantan incesantemente desde el amanecer hasta la noche. Para acceder al Hari Mandir hay una pasarela de 2 direcciones en la que se produce un incesante ir y venir de fieles desde que se abre el amanecer hasta que se cierra caída la noche, coincidiendo con la traída y la retirada del Guru Granth Sahib, el libro sagrado. Gracias a los numerosos donativos que reciben los gurdwaras, son instituciones prósperas que pueden autofinanciar sus múltiples actividades y servicios sociales. Parece que la prosperidad acompaña también a Kala y a su ya esposa Bhupinder, a juzgar por los numerosos obsequios que, junto a un cálido homenaje, reciben tras la ceremonia de parte de sus familiares y amigos. Los recién casados muestran a sus invitados los regalos recibidos, entre los que destacan las joyas para la novia. La categoría de las mismas refleja en la tradición india el estatus de la familia. El que la suegra ponga a buen recaudo los obsequios en metálico forma parte también de la tradición. Tras la entrega de regalos llega el banquete de bodas.
Un despliegue de platos vegetarianos en este caso, que hacen honor a nuestra fama de comilones, pero también a la calidad de la dieta punjabi, una de las más sanas y nutritivas de la cocina india, según dicen los expertos. A los postres, la banda de música vuelve a deleitarnos con sus atronadoras melodías, a cuyos sones los más jóvenes bailan con gran entusiasmo. Sospecho que algunas gotas de licor han podido contribuir a tanta euforia, pero lo importante es que reinan la fraternidad y la alegría. Aprovechando la coyuntura, nuestro amigo Kala había salido a buscar a su esposa, quien se hallaba despidiéndose de su antiguo hogar antes de embarcar, juntos, con rumbo a su nueva familia. Siempre podrá visitar a los suyos, pero su casa es ahora la de su marido. Sigue el jolgorio, e inasequibles al desaliento, los músicos acompañan a los novios en su regreso hasta el coche. Una visiblemente turbada Bhupinder Kaur se despide de su emocionada madre fundiéndose en un abrazo, mezcla de alegría y tristeza teñidas de incertidumbre. Desgraciadamente, no todo ha sido unión y alegría en la historia reciente de nuestro pueblo. Tras la independencia en la que los Sikhs se alinearon con la India frente a Pakistán, Nehru, uno de los padres de la nación y primer ministro del recién nacido gobierno, incumplió algunos de los compromisos que había adquirido con los Sikhs a cambio de su apoyo a favor de una India independiente y unida. Así lo recuerda el periodista Ram Singh Dillon. La idea de un Jalistán viene de la partición de India en 1947. Algunos pensaban que debíamos crear un país separado, pero la mayoría de los Sikh no estaban por esa opción, sino que quisieron seguir unidos a India por su propio deseo. El sentimiento de haber sido engañados fue en aumento en la medida en que ninguna de las soluciones que Nehru planteó sucesivamente satisfacía sus ansias de autogobierno. Ni siquiera la última reorganización del territorio, en la que los Sikhs eran mayoría en un nuevo estado, logró convencer a muchos. En 1966 se creó un nuevo estado llamado Punjab, un pequeño estado creado por decisión del gobierno indio. Y los Sikh pensamos que el gobierno indio se burlaba de nosotros. De hecho, fue así, porque antes de 1966, los también nuevos estados de Haryana y Himachal Pradesh habían sido parte de un vasto Punjab. Cuando la sucesora de Nehru, su hija Indira Gandhi, accedió al poder, tampoco atendió debidamente las reivindicaciones de los Sikhs. Una conspiración en aras de provocar diferencias dentro del nacionalismo Sikh y sus cada vez más autoritarios métodos de gobierno enemistaron a Indira Gandhi con buena parte de la comunidad Sikh. Surgieron grupos radicales que reivindicaban abiertamente la creación de un Estado independiente Sikh, el Jalistán. Comenzó un movimiento de resistencia que fue rápidamente reprimido y que pronto adoptó la lucha armada. Los atentados se producían no solo sobre intereses indios o sobre las fuerzas de seguridad, sino también sobre los Sikhs favorables al gobierno central y sobre facciones moderadas del propio nacionalismo Sikh. El Parlamento regional fue abolido por el gobierno de Delhi y la represión policial fue brutal e indiscriminada, lo que a su vez alimentaba aún más el radicalismo. Cuando vi las injusticias que cometió el gobierno con nosotros, me sentí indignado.
Y como conocía las ideas de Bhindranwale, me puse en contacto con él y estuve 4 años en aquellas cosas. No somos extremistas, pero el gobierno nos ha puesto esa etiqueta para desprestigiarnos. Los Sikhs tuvimos un reino independiente durante 40 años con el Maharaja Ramjit Singh. Somos una nación diferente de la de los hindúes. El líder más carismático de los separatistas sikhs se llamaba Jarnail Singh Bhindranwale, quien en julio de 1982 ocupó el sagrado templo de oro de Amritsar e instaló allí su cuartel general. Pese a que sus tesis no eran mayoritarias y a que muchos sikhs reprobaban su actitud de adueñarse del santo Gurdwara, la primera ministra tomó una determinación que conmocionaría las conciencias de los sikhs y que tendría consecuencias políticas gravísimas: el asalto a sangre y fuego del sagrado santuario. 15.000 soldados y 100.000 hombres de las fuerzas de seguridad habían ocupado militarmente el Punjab. Yo salí 3 días antes de nuestro cuartel en el Templo de Oro. Bhindranwale, como buen estratega que era, después de tanto tiempo de lucha, sabía lo que iba a ocurrir. Dijo que iba a morir mucha gente y ordenó que los que no tuviéramos armas saliéramos de allí. Él y los demás eran conscientes de que iban a morir en aquel asalto que llamaron Blue Star. Fuimos 80 personas las que salimos. La policía nos detuvo a todos y nos encarcelaron. El 6 de junio de 1984 pasará a ser un día de luto nacional para los sikhs. En la madrugada de ese día, por primera vez en la larga y convulsa historia de la India, un gobierno osaba ordenar a sus soldados profanar con sus armas el recinto sagrado. Era día de fiesta y el templo estaba abarrotado de peregrinos. Comenzaba la operación Blue Star. El señor Sarhadi, destacado correligionario político de Indira Gandhi e intelectual punjabi, nos ofrece su visión de los hechos. Algunos jóvenes que se habían desviado del buen camino se refugiaron en el Templo de Oro y desde allí intentaron provocar disturbios por todo el país. Entonces, nuestros intelectuales, nuestros políticos, el primer ministro, el presidente y todo el mundo intentó hacerles entrar en razón por las buenas, pero no hicieron caso y pasó lo que pasó. Yo tampoco estoy de acuerdo con aquello, pues en un centro religioso no deberían ocurrir estas cosas, pero ellos mismos estaban insultando a aquel lugar. En el asalto militar perecieron Bhindranwale, casi todos sus hombres y numerosos efectivos de las Fuerzas Armadas. Pero más lamentable aún fue la matanza de cientos, quizá miles, de peregrinos que se encontraron encerrados en el templo.
Es lo que denuncia principalmente la señora Dhaliwal, parlamentaria del Partido Nacionalista Akali Dal. Los gobiernos pueden combatir de muchas maneras. Allí no había terroristas, no hacían falta tanques y todas aquellas armas. Mataron niños y gente inocente. No todos eran terroristas allí. Atacaron como si atacaran al ejército de otro país. El poder de los Sikhs es su Gurdwara. Como el gobierno iba contra los Sikhs, tenían que ir contra el templo. No, aquello no fue un ataque a la religión. La mayoría quería que aquella situación acabara cuanto antes. Los más radicales pensaron que el gobierno se había pasado. Bien, sí, pero los primeros en pasarse fueron los que se habían apoderado del templo. Las huellas externas de la masacre se han dejado como recordatorio de la misma en algunos edificios del complejo religioso de Amritsar. El 31 de octubre de ese mismo año de 1984, dos de los guardaespaldas sikhs de Indira Gandhi, sus hombres de confianza, acribillaron a balazos a la primera ministra. Como venganza ante el magnicidio, miles de sikhs inocentes fueron linchados hasta morir o vejados y maltratados a lo largo de toda la India, principalmente en Delhi, capital de la nación. La señora Milan Kaur, que por entonces residía en la ciudad de Mathura, a poco más de 200 kilómetros de Delhi, fue una de las víctimas de aquel linchamiento. Solo tenía un hijo y lo mataron. Estaba casado, era estudioso y trabajaba en el ferrocarril. No tengo a nadie. Mi marido era conductor de tren y estaba en Kanpur. Y lo mataron mientras estaba trabajando. No sé qué material tenían, pero de repente ardía toda la casa. Venían miles de personas. Rajiv era primer ministro y no sé qué dio a esta gente. A algunos sikhs los salvaron algunos amigos hindúes, los escondieron. Los que quedaban en casa murieron. Niños, mujeres, ancianos, todos. Yo me salvé porque la policía me llevó al hospital. Quemaban neumáticos y con aquello mismo quemaban a la gente. Mis sobrinos también vivían allí, pero los mataron a todos, también a mi hermana. El inspector de policía de Mathura era un brahman y la mayoría de los asesinatos los organizó él. Un jefe de policía que estaba en Agra, que era musulmán, no permitió que mataran a nadie, que no se le ocurriera a nadie matar gente. A mí me trajeron aquí. Y los del templo me han dado una habitación. Vivo sola. No tengo nada ni a nadie, solo tengo a Dios. Desde 1984 a 1995, la violencia terrorista y una inusitada represión policial provocaron decenas de miles de muertos y desaparecidos. Para tratar de poner fin a esta situación, el gobierno central y los partidos mayoritarios del Punjab entablaron una serie de conversaciones que trajeron una relativa calma a la región. Desde 1995, la estabilidad, el orden y la prosperidad están volviendo al Punjab. El gobierno de Delhi restituyó el poder al Parlamento del Punjab y los partidos nacionalistas, incluso los que reclamaban un Jalistán independiente, atemperaron sus reivindicaciones más radicales. El gobierno central, aunque tímidamente aún, reconoce que se cometieron graves excesos y se empiezan a investigar y revisar algunas actuaciones policiales. Pese a que la paz no está asegurada, se dan las bases para la reconciliación y dado que existe la percepción general de que la coyuntura económica es favorable y de que el Punjab se desarrolla a ritmo sostenido, las perspectivas de futuro son buenas. Para exorcizar los recuerdos de aquellos tristes hechos en los que yo mismo me salvé, valga la ironía, por los pelos,
he recurrido a otra contienda, más inocente e incruenta que las que hemos recordado, pero que supone algo más que un simple juego en muchos países del sur de Asia: la guerra de cometas. Tan divertido como cualquier juego electrónico de esos que se estilan hoy en día, pero más ecológico y al alcance de todos los bolsillos. Así, con los últimos chais del día, llega la noche. Amanece un nuevo día en mi aldea de Rajaun. Eso que a simple vista solo parecía la repugnante boñiga matutina de un búfalo, es, una vez secada al sol, un combustible de una calidad inigualable para el hogar familiar. Tras un buen desayuno, los negocios se ponen en marcha, incluso esos que podrían parecer ruinosos en un pueblo lleno de sikhs. Un renovado Kala comienza también un nuevo día. En su primera noche de casados, marido y mujer han tenido que dormir en habitaciones separadas, con parte de los invitados. Y es que hasta que no hayan finalizado los últimos ritos, ya de un carácter más familiar, no podrán consumar el matrimonio. Ante el regocijo general comienza ahora un nuevo rito propiciatorio que pretende favorecer la creación del nuevo hogar y ahuyentar la mala suerte. Una vez más se insta a los recién casados a llevar una vida recta y de mutua fidelidad. Los golpes con la vara simbolizan lo que le espera a cada uno si incumple el trato. Una recatada Bhupinder comienza su turno con suavidad y timidez ante un envalentonado Kala, que tiene que interpretar ante el auditorio su papel de gallito. Gracias a estas ceremonias o pequeños juegos simbólicos, poco a poco se irá rompiendo el hielo entre los dos esposos y se irá creando un estado de confianza mutua. Mientras los recién casados y su comitiva van a exhibir su recién adquirida condición social por el pueblo, ha llegado la hora de atender a una invitación que se nos ha cursado desde un gurdwara cercano. Es muy común entre las familias sikhs seguir las enseñanzas y consejos de un gurú o maestro espiritual. Ese que vemos en la fotografía de la pared es el consejero espiritual de la familia. Algunos gurús adquieren una relevancia especial por la profundidad de su pensamiento y su condición de guía espiritual de una comunidad. La institución espiritual y filantrópica que estamos visitando está regida actualmente por el Guru Sant Baba Bhupinder Singh Ji, venerado sucesor de una larga tradición de maestros espirituales que han extendido sus enseñanzas hasta Occidente. Fundadores, a su vez, de algunos centros educativos y de salud, tanto física como espiritual. Esta clase de instituciones son a veces acusadas de sectarismo y cuestionadas por la opacidad de su administración, a menudo por comunidades rivales, y es que mueven mucho dinero. Como dicen por Iruña, por sus hechos los conoceréis. Ni queremos que paguen justos por pecadores, ni es nuestra función hacer de jueces. Nuestro interés se limita a reflejar lo que vimos. Y lo que vimos nos gustó. No nos referimos tanto al desfile honorífico con el que los niños y las niñas de la escuela nos recibieron, ni al concierto posterior, que también, sino a la que es la estrella de la institución. Una recién estrenada depuradora de agua. Una de las principales preocupaciones del actual responsable de la institución, Sant Baba Bhupinder Singh, es el gran número de enfermedades que sobre todo los niños contraen por ingerir agua en malas condiciones de potabilidad. Aquí el agua depurada se reparte gratuitamente a todo el mundo.
A la hora de marcharnos se produce la anécdota de la jornada. El maestro se despide de sus discípulos antes de salir él mismo de viaje, mientras los niños siguen desfilando en su honor. De pronto, ante el estupor general, manda detener su vehículo para obsequiar a Koldo, el cámara que me acompaña en mis correrías, con su propio rosario de oración. Algo inaudito, según nos cuentan después con cierta envidia. Satisfechos con la experiencia y con un par de bidones de agua purificada como regalo, volvemos a Rajaun, donde Kala y Bhupinder protagonizan una nueva ceremonia informal y simbólica. En un recipiente en el que se mezclan arroz machacado, leche, agua y pétalos de flor, entre otros ingredientes, los recién casados sumergirán algunos objetos personales como monedas o pequeñas joyas y amuletos. La costumbre consiste en que cada uno encuentre a ciegas los objetos que pertenecen al otro. Ni qué decir tiene que la complicidad entre ambos va aumentando progresivamente. Mientras los novios y su público se dedican a estas cosas, nosotros tomaremos un chai, acompañado de dulces y algunas otras viandas para no perder la costumbre y para asimilar los acontecimientos del día. La noche de boda se acerca y vuelve a aflorar cierto nerviosismo entre los novios. Las mujeres de la familia y las vecinas repasan la dote de la novia, que se guarda en un gigantesco baúl de metal. A continuación, los recién casados pasarán al que en adelante será su nido de amor. Su espacio privado en la casa, presidido por una gigantesca cama que espera ser estrenada. Pero primero hay que tomar posesión de la misma. Para ello, Kala y Bhupinder imprimen sus manos mojadas en la pared de la habitación, que en estos momentos parece el camarote de los hermanos Mars. Tal es la cantidad de curiosos que asisten a la ceremonia. Ajenos a tales maniobras, los invitados más afectos al chai, tomamos en el patio esta deliciosa mezcla de té, leche y especias. Por último, mientras llega la noche, la novia es acicalada sobre el tálamo nupcial. Los recién casados podrán gozar por fin de cierta intimidad y empezar a conocerse. Unas gotas de perfume y la sabiduría de milenios en las artes del amor harán el resto. Este es el colofón feliz y pícaro de La boda de Kala.